título de esta prédica, esta enseñanza es Dios es un libertador. ¿Ok? Así que imagínense que ahí dice Dios es un libertador. Así que bueno, vamos a seguir con esta serie de los atributos que venimos viendo. Así que vamos a orar para que el Señor pueda hacer su obra hoy, que su palabra tiene peso por sí misma. No importa quién la hable, su palabra es supremo a todo. Así que vamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que sin duda está en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque vos amás manifestarte cuando tu iglesia está reunida. Gracias, Padre, porque vos deseas habitar en medio de nosotros y te damos gracias. Señor, pido que tu palabra hoy, Señor, haga su obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, lo primero que me gustaría decir es que este atributo de Dios como libertador nace de un deseo profundo que el Señor tiene de habitar con nosotros. La Biblia dice que Dios es completo en sí mismo. Dicen que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo se aman al 100%. Es algo que nosotros no podemos entenderlo, pero dice la Biblia que no tienen necesidad de nada. No tienen nada, no necesitan más nada. Dice la Biblia que ellos tres son perfectos en unidad, perfectos en amor, perfectos en comunión. Entonces muchos se han preguntado cuál es la necesidad que Dios tiene de hacernos parte de Él. De hecho, la Biblia dice que Dios en sí mismo es una comunidad. No necesita más nada, no necesita más a nadie. Y saben que muchos estudiosos de la Biblia han intentado responder esta pregunta y a muchos le ha salido un mito de la cabeza, pero han llegado a la conclusión que todos sabemos que dice Juan 3:16. Es simplemente por amor. Dios nos ama tanto que Él desea habitar en medio de nosotros. Él desea hacernos parte. No nos necesita, pero esto es una locura. Él nos ama y quiere que nosotros estemos donde Él está. Este deseo de Dios como el libertador nace de este deseo. O sea, este atributo nace de este deseo de Dios de querer estar con su pueblo. Y el Señor esto se lo transmitió a Moisés. Miren, cuando ustedes leen la historia en Éxodo, van a ver a Dios diciéndole a Moisés: yo deseo estar con ustedes en todo lo que ustedes van a vivir. Yo quiero ser parte, pero escucha, Moisés, no puedo, porque si bajo creo que se mueren todos. Pero haceme una tienda y el Señor le da detalles de cómo hacer esa tienda. Y claramente, cuando vos lees Éxodo, puede sonar hasta tedioso todas las requisitos que tenía que tener la tienda a modo de tabernáculo donde iba a habitar la presencia de Dios. Pero es muy interesante que encontré un versículo bíblico que está en Hebreos 8:5, refiriéndose a este tiempo, y dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo no sé si vos sabías o no recordabas que el tabernáculo de Moisés fue una copia exacta de lo que había en el cielo. ¿Por qué había una necesidad de que sea exacto? Porque Dios necesitaba que sea lo más parecido al cielo para habitar en medio de su pueblo. Él estaba tan emocionado que le dio a Moisés detalle por detalle para que hiciera todo perfectamente para que la presencia de Dios habitara en medio de su pueblo.
Y saben que muchos años más adelante encontramos la historia del rey David. En Primera de Crónicas está esa historia. Y vemos que David, leyendo las Escrituras, y paréntesis, David no tenía la Biblia completa como nosotros, a lo sumo los primeros libros. No sé, pero él dice que leyendo las Escrituras, él pudo entender que el deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Él pudo entender, y la historia es muy hermosa. Dice que viene el profeta Natán, que era el profeta de ese tiempo, y David le dice: che, Natán, ¿cómo puede ser que yo habite en un palacio lleno de lujos y la presencia del Señor está en tiendas y nos acompaña en tiendas de acá para allá? Y dice que David dice: yo voy a crearle un lugar al Señor digno para que el Señor habite en medio de nosotros. Y si ustedes leen la historia, dice que Dios le habla al profeta Natán y le dice: decile a David que yo nunca pedí semejante cosa. Solo a Moisés le pedí, pero a ningún gobernante que ordene pastorear mi pueblo le pedí esto. ¿Por qué él se le ocurre esto? Y si vos lees el texto, pareciera que el Señor está como enojado con David, pero es todo lo contrario. A Dios le encantó el corazón de David de buscarle un lugar a su presencia. ¿Por qué? Porque él entendió que el Señor desea estar con su pueblo. El Señor desea estar con los suyos. Y fíjense, hay un Salmos que es hermoso, el Salmo 132. Hace referencia a esta historia que estoy contando. Y dice lo siguiente, fíjense qué interesante, dice Salmo 132, versículo 1, dice: Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias, acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. Y estas eran las palabras de David. Esto era lo que tenía el rey David en su corazón. Versículo 3 dice: no entraré a mi casa, ni iré a mi cama, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Este deseo ferviente que David entendió, no lo entendió por sí solo, fue algo que el Señor se lo hizo sentir. Y usted conoce la historia, el rey David dio su vida, su tiempo, dio recursos para dejarle este mandato a su hijo, y su hijo finalmente construye el templo para Dios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Porque este sigue siendo el mismo deseo de Dios ahora. Y saben que el Señor fue depositando a lo largo de la historia este deseo, levantando diferentes libertadores, pero que en el fin era esto: el Señor buscaba habitar en medio de los suyos. Y el Señor llenó el corazón de Moisés, después siguió Josué y entramos al libro de los Jueces y vemos en la historia bíblica que el Señor fue llenando de este deseo a muchos hombres y mujeres con el fin que el Señor anhela habitar en medio de nosotros, y por eso el Señor fue llenando a personas de gracia para liberar a su pueblo. Ahora, miren, anoté la definición de la palabra libertador y la tengo acá. Dice que la definición es esta: la palabra libertador se usa para designar a una persona que libera a otros de alguna forma de opresión, dominio o esclavitud. Otra definición general es que un libertador es aquel que consigue o procura la libertad de un pueblo, nación o grupo de personas, normalmente mediante una lucha política, militar o social. Entonces, desde un punto de vista bíblico,
podemos decir que un libertador también es quien lleva libertad a los pueblos mediante un poder espiritual, que es lo que ha hecho el Señor. Si bien ese poder espiritual conlleva acciones en el plano físico, pero su fuente es netamente espiritual. Miren, les quiero contar algo. Cuando dimos la serie de los atributos en las casas, el Quiquela le pidió a cada pastor que haga una prédica, una enseñanza con un atributo que sienta que lo haya atravesado. Y yo hice esta enseñanza, y porque de verdad si hay algo que, al igual que muchos de ustedes, que me atravesó, que marcó mi vida, fue este tema, fue este atributo del Señor, este poder libertador del Señor. Ustedes saben, y hago un breve testimonio. Yo voy a cumplir 35, más o menos cuando tenía 18, 19 años. No había una iglesia tan grande como esta y no teníamos tantos amigos, éramos apenas un grupito de personas muy débiles y pecadores, pero que cada tanto hablábamos de Dios. Esa era la realidad. Lo demás te han vendido humo, si escuchaste otra historia. Éramos muy pecadores, cada tanto nos juntábamos en la casa de la CIN a charlar de Dios y no era más que eso. Lo demás es mito. El Quiquela se ríe. Bueno, en ese tiempo yo, hermanos, era muy débil. A ver, sigo siendo débil, pero en ese tiempo el pecado me ganaba de lunes a lunes y era imposible para mí hacerle frente. Para mi sorpresa, cosa que desconocía en ese tiempo, también había en esos pecados por los cuales me esclavizaban, había influencia, ¿no?, de los demonios, había influencia demoníaca. Y yo desconocía totalmente este punto, pero sí entendí algo, y es lo que quiero compartirles a ustedes. A veces la práctica del pecado atrae a estos poderes de las tinieblas, y por no siempre, a ver, el pecado ya de por sí es difícil dejarlo, pero a veces se le suma un plus, que a veces hay ciertos pecados que le hemos abierto tantas veces las puertas en nuestras vidas, que han atraído un poder de las tinieblas, lo cual lo hace más complicado todavía. Ahora, si vos te sentís identificado con esto, yo en ese tiempo, para darme cuenta, lo que el Señor me guiaba para darme cuenta que había influencia demoníaca era los pensamientos. Hermanos, ustedes saben, y sin duda muchos de acá lo han vivido o lo viven, ¿cuántos pensamientos hay de profundas tristezas, profundas depresiones? ¿Cuántos pensamientos a veces tenemos de perversión en la mente? Tristezas que están ahí, ofensas que están ahí, y a veces uno no sabe, y a veces vos decís, yo ya lo confesé, a veces uno dice, yo ya le pedí perdón a Dios, pero hay algo más. Muchas veces esos pensamientos han hecho un nido porque también tienen esta influencia demoníaca de estos seres que la Biblia les llama demonios, espíritus malignos. Y saben que si Dios no hubiera traído esa luz cuando tuve 19 años, si Dios no me hubiera dicho, hermano, no solamente sos débil, porque somos débiles, no solamente sos débil porque te cansaste de practicar este pecado, sino que también hay unos bichitos que tienen que salir de ese lugar, ya sea uno no entiende cómo entran, uno no entiende cómo están, pero sí te aseguro algo, se tienen que ir. Y eso es lo que me atravesó en mi vida. El Señor, por su gracia, me liberó de estas influencias demoníacas, lo cual hacían que el pecado en mi vida sea mucho más fuerte en mí. Hermanos, el poder libertador de Dios no es una frase bonita. Recién cantamos canciones referidas a esto. No es solo frase, es real.
El Señor tiene la capacidad de librarte de lo que sea. Pensá en lo que sea. ¿Temores? ¿Miedos? ¿Enfermedades? ¿Angustias? Cosas que ni vos sabés que tenés. El Señor tiene la capacidad y el poder, y es más, quiere traer libertad a lo más profundo de tu ser. Si seguimos como contando una historia, pasamos por Moisés, por David, tantos libertadores que el Señor levantó, y llegamos al tiempo de Cristo. Ustedes saben, Jesucristo es el máximo libertador, es el libertador por excelencia. Jesús, que conoce el corazón de su Padre, vino a hacer lo mismo, vino a ganar las almas, vino a traer un nuevo evangelio, vino a ganar un pueblo para su Padre, con el fin de que Dios habite. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero te quiero leer solo 3 versículos del poder de Cristo, lo cual es real, está activo, hoy mismo tiene poder, su palabra tiene poder por sí misma. Solo 3, pueden encontrar un montón que hagan referencia del poder libertador de Cristo. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo primero que nos dice es que Cristo es el único salvador y liberador definitivo. Los demás libertadores que Dios levantó eran un modelo de lo que iba a ser Cristo. Cristo es definitivo. Hebreos 2, del 14 al 15, dice que Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos durante toda la vida, sujetos al pecado. Vamos a encontrar un común denominador en estos versículos. Vamos a ver cómo hace referencia que Cristo vino a librarnos de la muerte, de Satanás y de los poderes de las tinieblas. Pregunta, si vos estás acá, quiere decir que Dios ha hecho esas cosas sobre tu vida. No estás acá, el Evangelio no es solamente algo bonito que aceptamos a Cristo y se acabó. No, el Evangelio completo viene con ese combo. El Señor viene con un poder para destruir el pecado que te ha dominado, para destruir a Satanás, cualquiera sea la influencia sobre tu vida. Colosenses 1, del 13 al 14 dice, haciendo referencia a Cristo, el cual nos ha librado, otra vez, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Jesús es quien te limpia tu pecado. Sí te perdona, pero también te libera. Es una mentira que tenés que estar esclavo a ciertos pecados, a ciertas tristezas, a ciertos patrones que te hacen sentir menos. Eso es una mentira. Sí somos débiles, sí vamos a fallar, pero no somos más esclavos. Ahora, estos 3 versículos simplemente son verdades tan profundas que yo sé que nos cuestan dimensionar. Hermanos, ¿saben por qué cuesta? Es tan simple como esto. Vos te levantás cada mañana y no creo que te levantes diferente a mí. Cuando vos te levantás cada mañana, sentís una pesadez en tu corazón. A veces no. Pero si los hago levantar la mano, varios van a levantar la mano. Nos pasa que a veces tenemos esos días tan oscuros, tan grises. Por lo cual estas verdades a veces no han tomado el completo efecto sobre nuestras vidas. Y eso es la segunda parte de este mensaje. Me gustaría que podamos dimensionar algo.
Cuando preparé este mensaje puse ¿de qué nos libró Jesús? Hice como preguntas. ¿Contra quién luchó? ¿Qué tan difícil fue? Lo que cantamos siempre, lo que hablamos todos los domingos, siempre resaltamos el nombre de Cristo, siempre resaltamos la cruz de Cristo y siempre estamos hablando de que Dios nos liberó. Y eso es verdad y lo debemos vivir. Lo debemos vivir porque tenemos que ir a buscar a otros y enseñarles a vivir de esta manera. Responder estas preguntas: ¿contra quién luchó Dios? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cuántas batallas el Señor libró por nosotros? Son preguntas muy complejas, son muy extensas, pero están en la Biblia la respuesta. Y solamente quiero que me acompañes en tu Biblia en estos versículos. Y vamos a explicar de una manera muy sencilla porque no soy ningún experto en escatología. Vamos a ir a Apocalipsis 12 y vamos a leer del versículo 1, del 1 al 5. Saben que esto es un versículo que está cargado de contenido, pero solamente vamos de una manera muy sencilla a explicar algo que es real y que es bíblico. Miren, antes de leer, quiero decirte que la Biblia enseña que hay un conflicto espiritual histórico. Hay un conflicto y que atraviesa toda la humanidad. ¿Saben por qué es importante entender esto? Porque esto atraviesa tu vida personal. Si bien esto que vamos a leer son cosas que parece que están muy por encima nuestro, pero tienen una conexión directa con tu vida. Tienen una conexión directa con lo que Dios desea de la iglesia. Hubo una profecía que la dio Dios, el papá de Jesús. Y saben que fue una profecía de las más poderosas. Bueno, a ver, todo lo que dice Dios es poderoso. Pero esto está al comienzo. Cuando ustedes van a Génesis y ven lo que ya saben, ven que el hombre pecó, ven que esa serpiente es Satanás, es Lucifer. El Señor Dios se presenta y da una profecía, lo cual atraviesa toda la historia y también atraviesa tu vida y mi vida. Y el Señor le dice a Satanás: van a ser alguien, de la simiente de la mujer van a ser alguien que te va a dar en la cabeza. Vos le vas a morder el talón, pero él te va a cortar la cabeza. Ustedes saben, esto ha sido un conflicto que en el mundo espiritual ha sido terrible, hermanos, y que se puede reflejar en el plano físico cuando ustedes ven guerras, de verdad. Cuando ustedes ven las guerras que se desataron, las muertes que se desatan, la persecución que hubo en el tiempo de Cristo, no es simplemente porque el ser humano le pinta ser malo. No, hay un conflicto espiritual, hay una guerra tan terrible que se está dando en los cielos. Pero en ese lugar, la batalla más grande la ganó Cristo por nosotros. Y vamos a leer Apocalipsis 12. Ustedes saben, Juan, contexto pequeño, Juan fue el último. Algunos estudiosos dicen que cuando Juan ya estaba en la isla de Patmos, ya había visto morir a todos sus amigos. Varios habían sido mártires. Incluso se dice que Timoteo, viste que cuando vos lees Timoteo te da un poco de ternura. Ah, Timoteo, el jovencito, el chiquitito, el hijo de Pablo, al tipo lo mataron. Al pastorcito, al nenito, lo boletearon. Y Juan ya lo había visto. Dicen que Juan era el último. Y encima lo habían, creo que quemado. Algo así, lo habían quemado. Y lo habían dejado abandonado en esa isla. Y en esa isla se le presenta al Señor y le muestra muchas cosas. Una de las cosas que le muestra es este versículo bíblico que vamos a leer. Esto es como que Juan ve una ventana al pasado y Dios le quiere explicar a Juan algo. Leamos.
Apocalipsis 12, versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Hermoso. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sin entrar en la cantidad de carga que tiene este mensaje, de una forma sencilla, la mujer es Israel, la mujer embarazada representa a María, el hijo que iba a nacer es Cristo, el dragón es Satanás. Con un detalle que no debemos pasar desapercibido, el tipo ya había arrastrado con su cola, vaya a saber a cuántos ángeles que cayeron a este mundo. Y dice la Biblia que todo ese ejército de maldad estaba preparándose para que cuando naciese Cristo, comérselo, derribarlo, matarlo, impedir que Jesús llegue a esa cruz que tanto cantamos. Ahora, esa batalla no comenzó ese día, no comenzó los 9 meses que María estuvo embarazada. Ustedes saben la historia. Había persecución. El rey Herodes dijo que maten a todos los niños. Cada vez que vos ves un conflicto en la tierra, está influenciado por lo espiritual. ¿Vieron lo que está pasando ahora? Que cada año nuevo nos levantamos con más guerra, con cosas más locas que están pasando en el mundo. Todo lo que vos te enterás que es fuerte, muerte, guerra, pestes, hambre, todo eso malo, hermanos, no es casualidad. Y no es mejor no digo eso, pero sí tiene que ver con una influencia demoníaca real. Esa guerra empezó en el Edén, pero Cristo nació para cumplir con la profecía de Dios. Yo voy a destruir a Satanás, pero lo voy a hacer como Satanás no se lo imaginaba. Cristo vence con humildad, con mansedumbre, sin armas, con una obediencia perfecta hacia su Padre. Vence a Satanás. En el mundo espiritual Él derriba, dice la Biblia que Él derribó estos poderes que antes tenían total control sobre nosotros. Era 100% el control. Déjame decirte algo, antes que llegara Cristo, el diablo tenía 100% de control sobre tu vida, aunque vos no lo supieras. Quizás no veías cosas raras, pero déjame decirte que el diablo tenía total acceso. Cristo vence y fue a dar en el blanco. Lo que era imposible que hagan los demás libertadores, Cristo lo hace en el mundo espiritual. Da su vida, rompe algo que era imposible para un ser humano y abre un portal al cielo, lo cual hoy podemos nosotros acercarnos a Cristo, cantarle. Ya no estamos más obligados al pecado. Antes no teníamos opciones, hoy ya no estamos más obligados. Antes era imposible para nosotros sacar una influencia demoníaca. Hoy lo podemos hacer en Cristo. Sos muy débil todavía, pero en Cristo no. En Cristo sí podés. Ahora, cuando Juan está viendo esto también es respuesta del por qué tanta persecución. Ustedes saben que Satanás influyó en un sistema religioso en el tiempo de Cristo.
los romanos, la persecución, la muerte, los mártires. Obviamente esto es guerra, hermanos. Esto fue una guerra. Esto fue guerra, guerra tras guerra, una guerra en el cielo y las consecuencias se ven. Cristo vino a dar luz a la era de la iglesia a través de mucha sangre, a través de muchos mártires. Y Juan puede entender esto. Dios le está diciendo, Juan, no estás solo quemado en la isla en vano. Te quiero contar algo. Hubo una guerra tan poderosa, pero Cristo la ganó. Cristo la venció. Jesucristo fue y dio en el blanco. Y hoy, aunque nos pueden matar, ya no nos pueden matar el alma, hermanos. ¿Saben que la Biblia dice que Satanás tenía poder sobre la muerte? Hoy no. Dice que Cristo le arrebató el poder sobre la muerte, sobre el pecado y sobre las tinieblas. La Biblia es muy clara en algo. Él te da la imagen de una mujer embarazada y eso demuestra toda la fragilidad y toda la debilidad. Si hay algo que siempre me pasa cuando Ginny, con los dos embarazos, yo siempre decía, espero que nazca rápido, que no se arme ningún quilombo, porque estamos en el horno, ¿viste? Uno tiene ese miedo, por lo menos yo lo tuve. Está embarazada, así, hoy si viene una pandemia al hospital, chao. Y no hay cosa más frágil, hermanos, que una mujer embarazada por dar a luz. Si te pasa algo, estás frito. De verdad. Te persiguen, no puedes correr. ¿Entendés? Te cortan el médico, ¿no hay alguien que la asista? No vimos. Bueno, la fragilidad con la cual Dios muestra el nacimiento de su hijo y del otro lado un dragón. Usted imagínense, yo no vi un dragón. Lo más cerca de eso son las películas de dinosaurios. Imagínate. Pero vos imagínate un dragón que te está esperando al momento de nacer. Ahora, eso es lo que Cristo venció. ¿Sabes qué venció Cristo para que vos y yo estemos acá? Venció a un dragón. Venció a un dragón que con su cola arrastró la tercera parte del cielo. Imagínate eso. Millones y millones de ángeles caídos con el único deseo de interponerse para que vos y yo jamás seamos libres. Ahora, ¿se acuerdan que empezamos esto hablando del deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo? Jesucristo vino a cumplir ese deseo. ¿Saben qué? Cristo vino a hacer un templo también. No como el de Moisés, que fue en tiendas. Tampoco como el de David, que fue literal un lugar de material físico. Cristo vino a hacer un templo espiritual. ¿Sabes, hermano? Mira, primero leamos Efesios 2, del 20 al 22. Miren lo que es la iglesia. Miren lo que somos. Y este es el motivo por el cual ninguno de ustedes se puede sentir sin propósito. Ninguno de ustedes se puede sentir menos y sin propósito. Y tampoco deben faltar a la iglesia porque este versículo es muy claro. Efesios 2, del 20 al 22 dice, miren, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cristo vino a hacer un templo, pero mejor que el templo de David, mejor que el tabernáculo de Moisés. Él vino a hacer un templo espiritual. Ya no son las paredes, ya no es un lugar específico. Ahora todos nosotros, todos,
formamos parte por la unión con Cristo, un templo dedicado al Señor. ¿Con qué fin? Para que el papito habite en medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. El mismo deseo que Dios le transmitió a Moisés, que David entendió leyendo la Escritura, Jesucristo vino a hacerlo. Pero esta vez, Moisés luchó con los gigantes, o David también, con un montón de culturas. Pero esta vez Jesucristo vino y dijo, yo voy a hacerle un templo espiritual a mi Padre, pero voy a dar en el blanco. Esta vez voy contra Satanás, que es Él quien está detrás de todo esto. Y eso es lo que Cristo hizo. Esa es la batalla. ¿Cuánto costó? No sé. ¿El peso de esto? No sé. Pero que es mucho, hermanos. Ahora, vos y yo estamos en este lugar y somos parte de un templo espiritual. Mejor. ¿Saben por qué? Porque si nos persiguen, hermano, esto está pasando en el continente al frente. Si nos persiguen y nos matan, no pasa nada. Vienen más. Esto nunca se acaba. Jesucristo hizo algo que es más poderoso que la muerte. Con que haya 2 o 3, el Señor ya está. Y aún así, esto, la Biblia dice que es sombra de lo que está por venir. El templo de Salomón fue sombra de lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es sombra de lo que está por venir. Porque déjame decirte que lo que se viene, Apocalipsis habla al final del libro, que lo que se viene es el templo de verdad. El tabernáculo de Dios, el físico. Y va a bajar a la tierra una vez que Cristo ordene este mundo por 1000 años. Ahora, voy cerca del cierre. Si alguien me quiere acompañar, ustedes saben que si no hay música no entra la palabra. Yo me doy cuenta de eso. Empieza a tocar la música y empiezan todos a agachar la cabeza. A mí también me pasó. Así que vamos a hacer el cierre con musiquita. Miren, ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? Lo que a nosotros nos toca es aferrarnos a esta verdad. Lo que a nosotros nos toca es permanecer en la iglesia, hermano. Permanecer al lado de tu hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo más difícil, ya lo hizo Cristo. Ya está. Ahora, como iglesia, tenemos poder ante las potestades de las tinieblas. Podemos ir afuera de este lugar. Podemos orar y Jesucristo puede traer liberación, sanidad de enfermedades y podemos predicar su evangelio completo, con señales y pródigos, es lo que la Biblia dice. Eso lo ganó Cristo. Ahora el Señor todavía no ha terminado de pelear por nosotros. La Biblia dice que Él intercede y está intercediendo ahora por nosotros, pero también por los otros que no creen todavía en Él. Satanás sí fue vencido, pero todavía no fue derrotado del todo. Le queda un poco más de tiempo. Y la Biblia habla de que Cristo va a bajar y le va a poner fin para siempre. Hermanos, no te confundas. Que Dios haya dejado que el mal siga su curso no quiere decir que le haya puesto un límite y un final. ¿Sabes qué? El mal, la muerte, el diablo, el anticristo, el falso profeta, la Babilonia, todo eso tiene un final. El sistema de este mundo, lo cual la Biblia dice que es diabólico, tiene un final. Ese final es nuestra esperanza. Estamos permaneciendo acá. Ahora la Biblia nos dice, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Yo ya hice lo más importante. Lo que Cristo nos dice es, ahora ustedes despierten de la pasividad. Despierten de la pasividad. Es lo que el Señor nos dice. Despertemos, hermanos, de la pasividad. Tomemos nuestro lugar. Nuestro lugar es la victoria de Jesucristo. Y hagamos nuestra tarea. La tarea 1.
¿Sabes cuál es la tarea 1? Sos un sacerdote, hermano, hermana. Somos sacerdotes. Juntos ministramos a Dios y Dios habita en medio de nosotros. Esa es la tarea principal. Es tu llamado más grande. Nunca más tengas duda. No le vuelvas a preguntar al Señor qué tengo que hacer. Mira, te lo digo, lo dice la Biblia. Lo primero, ministrame. Ministrame con tus hermanos en la iglesia. Ministrame. Y lo segundo, busca a otros. No hay nada más para nosotros. Busquemos a otros mientras esperamos la segunda venida de Cristo o que la muerte nos alcance. Es todo para nosotros. No es casa, hermano, ¿eh? No es que tengas un auto. Esas cosas dice que van a pasar, a nadie le va a importar. Pero esto dice la Biblia que es eterno. Tiene recompensa en esta vida y en la próxima. Este dragón todavía tiene un poco más de vida y claramente va a hacer todo lo posible para robarte la palabra del Señor, para que vos no puedas vivir en libertad. El lunes es tu prueba. Si vos te levantás con la mente gris, ¿qué tenés? ¿Estás enfermo? Hermano, ¿es lujuria? ¿Qué es? Dios te puede liberar. Dios te puede librar. No hay nada, hermanos, nada. Ni siquiera las cosas que sos consciente en las cuales hay tiniebla en vos, Dios te puede librar. Ahora, ¿sabes qué necesita el Señor? Que se lo pidas. Pedíselo. El enemigo ya perdió autoridad sobre tu vida. No tenés por qué aguantar esa tristeza. No tenés por qué levantarte con esa culpa constante o sentirte menos que los demás. Eso son obras de las tinieblas. Ya está. Dios no nos promete que nos va a librar del mundo. No nos puede. Pero Dios sí te promete algo. Que Él te da la capacidad de que ese mundo no te afecte. Aún si tuvieras al diablo al lado de tu cama, Dios te va a dar la capacidad de que no temas porque está derrotado. No puede hacer más nada que decirnos mentiras. Por último, este Dios libertador. La Biblia dice, Apocalipsis 19, que Él baja del cielo, pero ya no más como vino. Ahora baja como Dios Todopoderoso. Ya viene con una espada, ya viene con un ejército. Y viene ahora sí literal, físico, y ante los ojos de todos los que estén en ese tiempo, a acabar con el enemigo de tu alma, para siempre. Quiero que nos quedemos con esto. Para mí, si quisiera que te quedes con algo, y yo tengo que luchar. Ustedes saben que yo mañana tengo que luchar, ¿no? Ustedes saben que mañana tienen que luchar. Mañana, hermanos, hay guerra. Esta es la primera parte. Lo segundo es que continúa. Hay guerra. Hay guerra sobre tu vida. Este dragón va a seguir insistiendo. Está en contra de la iglesia. Está en contra de todo lo que se llama Cristo. Él es el acusador. Él difama a las iglesias. Por eso las iglesias no tienen buen testimonio. Porque Él se encarga de eso. Mañana tenés que luchar. Digo mañana porque ahora todos nos vamos a comer, nos vamos a reír, vamos a ser felices. Pero mañana, a la mañana, apenas te levantes, recuerda esto. Dos cosas y termino y voy a orar. La primera, sos un sacerdote. Ese es tu ministerio. No tenés que venir acá porque haya alguien que te caiga bien, son tus amigos o porque vas a ir a comer después de la reunión. Tenés que venir acá a ministrar al Padre. Todos ustedes. Ahora, con tus hermanos, dice la Biblia que se forma un templo espiritual y el Señor habita en medio de nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo, necesitamos traer a otros.
es lo segundo. Y solo no podemos, pero sí necesitamos. ¿Te das cuenta que no necesitamos llegar a este lugar? Lo que necesitamos es llegar allá y buscar a otros para que sean parte de esto hermoso que vivimos y disfrutamos nosotros. Yo quiero que vos puedas orar en esta hora y vamos a terminar ya. La prédica, el título es Dios es mi libertador. Pedile a Dios que traiga libertad a tu vida. Pensá en eso que vos decís, esto es imposible que Dios me libre. Quizás son pensamientos. Quizás es una enfermedad. Quizás es algo que te da tanta vergüenza que ni siquiera podés ponerlos en palabras, pero Dios sí lo sabe. Pero orá vos. Te voy a decir algo, nadie tiene más autoridad sobre tu vida que vos mismo. El pastor no la tiene y ningún ungido tiene más autoridad sobre tu vida que vos mismo. Ahora pedile al Señor que traiga libertad. En lo más profundo, en lo que más está ahí, en lo que siempre está ahí. Y vamos a orar. ¿Querés ponerte de pie y oramos juntos? Su palabra dice que Él habita en medio de nosotros. Y todo lo que el Señor necesita es escucharte. Lo que el Señor necesita es simplemente escucharte. Y esto que vamos a hacer hoy es orar. Te animo a que lo sigas haciendo todos los días y que le sumes un plus más. Hacelo con un hermano, hacelo con una amiga, hacelo con un amigo. Oremos. Ok. Ora en tu lugar, como te salga, y que el Señor se manifieste. El Señor no se va a manifestar porque yo ore. El Señor, su palabra dice que Él desea habitar en medio nuestro. Así que ya tenemos esa garantía. Vamos a orar. Papá del cielo, te damos gracias por tu palabra.